Era una mañana de jueves, una de esas que Hugo, un CEO de 38 años, solía llamar días de robo, pues cada minuto estaba meticulosamente planeado para robarse la máxima productividad posible. El sol de Buenos Aires apenas se había alzado en el horizonte, pintando el cielo de un azul grisáceo típico del otoño porteño, pero él ya estaba listo en su apartamento de diseño minimalista en el barrio de Palermo Soho. La mesa del desayuno, que parecía más una exposición de arte con su fruta fresca y medialunas, perfectamente doradas, lo esperaba mientras su mirada, aguda como la de un cazador, escudriñaba los gráficos e informes en su tableta de última generación. Hugo era el tipo de hombre que exudaba una mezcla de espresso fuerte, ambición desbordante y un ligero aroma a exclusividad. Su vida era una coreografía incesante entre reuniones de alto nivel, vuelos transcontinentales y la incesante búsqueda de más, siempre más. Su empresa, Horizonte Digital, era un gigante tecnológico, un imperio que había construido con una mezcla de genio, resiliencia y una capacidad casi clarividente para detectar las próximas grandes tendencias. Para el mundo empresarial, Hugo era la personificación del éxito: dinero, poder, una reputación impecable y un horario que haría llorar a un maratonista con solo mirarlo. Pero tras la fachada de un CEO inquebrantable, había un vacío silencioso que rara vez permitía aflorar. Las relaciones personales profundas eran un lujo que creía no poder permitirse, y durante más de 5 años, su vida amorosa fue un capítulo sellado, una página desgarrada tras una relación intensa y sin resolver con una mujer llamada Marina. Intentó convencerse de que esta vida acelerada era todo lo que necesitaba. Se despertaba antes del amanecer, hacía sus duros entrenamientos en el gimnasio privado del condominio, se sumergía en hojas de cálculo y llamadas telefónicas que cruzaban zonas horarias, y al final del día se caía en la cama exhausto pero con una sensación de logro. Sus fines de semana estaban llenos de alguna gala benéfica, una comida de negocios disfrazada de ocio o vuelos rápidos a algún paraíso fiscal, siempre con la mente puesta en el siguiente paso. Había construido una fortaleza a su alrededor, hecha de metas y números, que lo protegía de cualquier cosa que pudiera desviar su atención, o peor aún, hacerle sentir algo que no fuera la adrenalina del éxito. Lo cierto es que Hugo se había vuelto un desconocido para sí mismo. Niño soñador, que amaba pasar horas leyendo sobre el universo y construyendo castillos de arena, había quedado sepultado bajo una montaña de responsabilidades y expectativas. Recordaba vagamente una época en la que valoraba los pequeños placeres, como el olor a lluvia después de un día caluroso o la risa sin pretensiones de un querido compañero. Pero estos eran fragmentos de un pasado lejano, casi como recuerdos ajenos. Su vida era una máquina bien engrasada, que funcionaba con precisión, pero carente de calidez humana, matices y, sobre todo, de cualquier tipo de espontaneidad. Fue en medio de una videoconferencia sobre la expansión de la empresa al mercado asiático, con la voz del director financiero resonando como un zumbido lejano en sus oídos, que el mundo de Hugo empezó a desmoronarse. El reloj de la pared de su oficina marcaba las 10:17 cuando su móvil, que siempre mantenía en silencio y solo contestaba a contactos preaprobados, vibró con una intensidad extraña. El nombre en la pantalla era número desconocido, pero la foto, una miniatura apenas visible, le dio un vuelco en el corazón que no había sentido en años. Era Marina. Su imagen, sonriendo de forma un tanto enigmática, desencadenó una cascada de recuerdos y una punzada de nerviosismo que Hugo, el inquebrantable director ejecutivo, no supo cómo manejar. Intentó ignorarla, centrarse en los números, pero la insistente vibración
Era una llamada que por alguna razón inexplicable ya no podía silenciar. Con un suspiro que casi nadie en la videoconferencia notó, Hugo desactivó el micrófono y el video, disculpándose con un gesto a los demás ejecutivos, quienes, ya acostumbrados a sus ataques de ira y excentricidades, apenas parpadearon. Se levantó de su silla ergonómica de cuero, sintiendo un extraño hormigueo en los dedos, y se dirigió a la ventana de su oficina, desde donde podía ver el caótico tráfico de la avenida 9 de Julio, un torrente de autos que parecía no tener fin. Su celular aún vibraba en su mano, con una persistencia irritante e inexplicablemente magnética. No podía quitarse la sensación de que esta llamada no se trataba de Marina llamando por error, ni de felicitarlo por su cumpleaños 5 años tarde. Había algo en el aire, una premonición que le dio escalofríos. Finalmente, con la garganta seca, respondió: «¿Marina?». Su voz salió más ronca de lo esperado, una sorpresa incluso para él mismo. Al otro lado de la línea se hizo un silencio denso, solo llenado por lo que parecía ser el ruido apagado de voces infantiles y el tráfico de fondo, pero un tráfico diferente, más contenido, que no se parecía al bullicio ensordecedor de Buenos Aires. Hugo, su voz, antes tan familiar, ahora parecía distante y vacilante, como si hablara desde otro continente. La simple pronunciación de su nombre, viniendo de ella, abrió una grieta en el muro que había construido. Se encontró, por un instante, de vuelta en ese encantador café de San Telmo, hacía tantos años, riéndose de sus chistes mientras el aroma a café recién hecho y empanadas calientes llenaba el aire. Marina siempre había sido un torbellino de colores y emociones en su vida monocromática. Era una artista, libre, con un cabello ardiente que parecía tener vida propia, y ojos que podían ser del azul más profundo del océano o del verde más vibrante del bosque, según cómo los iluminara. Tenía una forma de ver el mundo que Hugo, con toda su lógica y sus números, jamás pudo descifrar. Pintaba cuadros abstractos que él nunca comprendió del todo, pero que le hacían sentir algo, una vibración que no experimentaba con nada más. Y en su vida de rutinas rígidas y horarios inflexibles, Marina era la única excepción, la única variable que permitía que perturbara su horario perfecto. «Tenemos que hablar, Hugo. Es serio, muy serio». Su voz lo devolvió al presente, rompiendo la neblina nostálgica. La urgencia en su tono era inconfundible, y Hugo, el hombre que resolvía problemas complejos con un chasquido de dedos, sintió un nudo en el estómago. Siempre había odiado la incertidumbre, y su frase quedó suspendida en el aire como una nube oscura. «Estoy en Buenos Aires, Marina. ¿Qué pasó? ¿Te pasa algo? ¿Estás bien?», preguntó, intentando mantener la calma. Pero la punzada de preocupación era real. El silencio que siguió fue aún más inquietante. Un silencio que pareció extenderse una eternidad, presagiando algo monumental, algo que lo cambiaría todo. «No estoy en Buenos Aires, Hugo», dijo finalmente, y la sorpresa en su voz era palpable. «Estoy en Bariloche y no estoy sola. De hecho, nunca he estado sola en los últimos 5 años». Su última frase, dicha con una voz cargada de una emoción que no pudo identificar de inmediato, ira, resentimiento, agotamiento, resonó en la silenciosa oficina de Hugo. Bariloche, 5 años. Nunca había estado sola. Las palabras daban vueltas en su mente como piezas de un rompecabezas imposible de armar. Financiero había regresado desde su portátil, hablando de proyecciones y ganancias, pero Hugo ya no podía oír nada. Lo único que importaba ahora era lo que Marina diría a continuación. Este día que había comenzado con la convicción de que sería otro productivo día de robo, estaba a punto de convertirse en un huracán personal. Hugo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una premonición que no lo había visitado en mucho tiempo.
Bariloche. Ese lugar que traía consigo una mezcla de paisajes impresionantes y el vívido recuerdo de una relación que de alguna manera había relegado al fondo de un cajón polvoriento de su mente. Y el "nunca he estado solo" resonó en sus oídos, un eco inquietante que prometía revelar un secreto que no estaba listo para afrontar. La voz de Marina, ahora con una firmeza que lo tomó por sorpresa, rompió el silencio de nuevo. «Hugo, tienes que venir aquí, hoy. Se trata de nosotros, de lo que pasó hace 5 años». Parpadeó, intentando procesar sus palabras. 5 años. Exactamente el tiempo que había pasado desde la última vez que se vieron, desde aquella abrupta y dolorosa despedida. En aquel entonces, Hugo estaba en ascenso con Horizonte Digital y Marina, con su alma artística y su espíritu libre, se sentía asfixiada por su ambición desbordante. La ruptura fue dolorosa, pero Hugo, con su arrogancia y su enfoque inquebrantable en su carrera, la tomó como un costo más en el camino al éxito. Estaba seguro de haber pasado página, de que el pasado estaba enterrado bajo capas de ganancias y logros. Qué equivocado estaba. Sobre lo que pasó hace 5 años, repitió Hugo con la voz cargada de una incredulidad que ni siquiera se molestó en disimular. Marina, no entiendo. ¿Qué es tan grave como para que necesites que lo deje todo y me vaya a Bariloche ahora? Tengo una empresa que gestionar, compromisos ineludibles aquí en Buenos Aires. Su respuesta fue rápida, cortante, como un estilete que rasgaba el velo de su arrogancia. ¿Compromisos ineludibles? Hugo, no tienes idea de lo que es un compromiso ineludible. Estoy aquí en Bariloche con 3 compromisos ineludibles que casualmente son tus hijos. El aire parecía enrarecerse en la oficina de Hugo. 3 niños, sus hijos. Sus palabras flotaban por la habitación, flotando como fantasmas acusadores. Fue como si un rayo hubiera caído en el suelo donde estaba, abriendo un cráter bajo sus pies. Su cerebro, acostumbrado a descifrar complejos algoritmos y estrategias de mercado, simplemente se congeló. Se sintió mareado, con la vista borrosa, y tuvo que apoyarse en la mesa para no caerse. Las voces de la videoconferencia volvieron a sonar, ahora como un coro distante y sin sentido, y el bullicio de la ciudad, que antes le había dado una sensación de poder, ahora parecía un ruido ensordecedor e incontrolable. «Niños, Marina, ¿de qué estás hablando? Es una broma de mal gusto», logró balbucear, con la voz entrecortada por la incredulidad y un miedo primario que jamás había experimentado. Su risa seca y amarga resonó en sus oídos. ¿Broma? Hugo, la única broma aquí es tu ceguera, tu arrogancia. ¿De verdad creíste que podrías desaparecer 5 años, concentrarte en tu horizonte digital y que la vida simplemente se detuviera? ¿Que las consecuencias de tus decisiones no te afectarían? El golpe final llegó con la naturalidad de una confesión largamente guardada. Tienen 5 años, Hugo, 3 niños. Nacieron en Bariloche, exactamente 9 meses después de la última vez que te vi. Son de tu sangre y te necesitan aquí, ahora. Hugo estaba en shock. Las palabras de Marina, 3 niños, 5 años, tu sangre, resonaban en su mente como una campana desafinada. Intentó formar una frase, algo que tuviera sentido, pero tenía la boca seca y su mente, que minutos antes había estado procesando millones de datos, ahora parecía un disco rayado, repitiendo la misma información sin poder avanzar. La imagen de Marina, que había olvidado convenientemente, resurgió con una claridad casi dolorosa. La vio, sentada en el suelo de su apartamento en Palermo, con los ojos llenos de lágrimas, implorando más tiempo, más atención, algo que él, en su ambición desbordante, no había podido darle. La llamada terminó. Hugo no sabía si Marina había colgado o si su mano temblorosa había dejado caer el teléfono. Miró su teléfono.
con un brillo casi irreal, y luego su portátil, donde continuaba la videoconferencia. Los rostros de los ejecutivos ahora parecían figuras distorsionadas y extrañas. Su vida, tan meticulosamente construida, tan predecible y controlada, había dado un vuelco en cuestión de segundos. La sensación no era de ira ni de sorpresa, sino de un profundo vacío, de una incomprensión que rozaba el dolor físico. ¿Cómo era posible? ¿Cómo no lo había sabido? ¿Cómo había mantenido Marina esto en secreto durante tanto tiempo? Se desplomó en su silla, con el cuerpo pesado, como si cada hueso se hubiera convertido en plomo. Los gráficos y las proyecciones de ganancias en su pantalla ahora parecían ridículos, sin sentido. ¿De qué servía todo ese dinero, todo ese poder, si había perdido 5 años de la vida de sus propios hijos? La palabra padre le sonaba extraña, un término que asociaba con fotografías antiguas, con figuras lejanas de películas, pero nunca consigo mismo. ¿Y tres niños? Era como si el universo hubiera decidido gastarle la broma más elaborada y cruel hasta la fecha, un castigo por su pasada indiferencia y egoísmo. El tiempo parecía extenderse y contraerse a la vez. Pasaron minutos, quizá horas, y Hugo permaneció allí, inmóvil, atrapado en un limbo de incredulidad y arrepentimiento. Las voces de la videoconferencia se callaron y se dio cuenta de que ya todos habían cortado. La oficina quedó en silencio, un silencio que antes había sido sinónimo de paz. Ahora parecía una tumba para su antigua vida. Sintió un nudo en la garganta, ganas de gritar, de romper algo, pero permaneció paralizado, con la mente sumida en un torbellino de preguntas sin respuesta. De repente, una imagen vívida cruzó por su mente, la sonrisa de Marina, sus ojos brillando con una alegría pura y contagiosa, una alegría que él había aplastado con sus ambiciones. Recordó una noche en que ella había hablado de querer una familia numerosa, llena de risas y confusión, mientras que él, con su visión pragmática, solo podía pensar en cómo eso obstaculizaría sus planes de dominar el mercado. Una punzada de vergüenza lo invadió. Había estado ciego, completamente ciego, y ahora las consecuencias de su ceguera habían llegado, no como un informe anual, sino como la revelación de 3 pequeñas vidas, tejidas con su propio ADN. Sabía que tenía que ir a Bariloche, tenía que ver, tenía que comprender. La decisión estaba tomada. Una avalancha de sentimientos lo impulsaba. Volvió a tomar su celular, con las manos aún ligeramente temblorosas, y escribió un breve mensaje a su asistente ejecutiva. Cancelación urgente. Necesito un vuelo privado a Bariloche. Salida en 2 horas, sin excepciones. No hubo preguntas. La máquina bien engrasada que era su empresa sabía que cuando Hugo daba una orden con ese tono, no había margen para negociaciones ni retrasos. Se vistió con el primer traje que vio, sin importarle la combinación de colores ni la marca, algo impensable para el Hugo de apenas unas horas antes. Lo único que importaba era llegar a Bariloche. El viaje al aeropuerto privado fue un viaje borroso. Buenos Aires, con su majestuosa arquitectura y su ritmo frenético, parecía moverse a cámara lenta a su alrededor, mientras su mente corría a toda velocidad. Intentó imaginar la escena. Marina, con 3 niños de 5 años. ¿Cómo sería? ¿Serían como él o como ella? Recordó la última vez que había visto a Marina, con los ojos llenos de frustración y tristeza, y sintió una punzada de culpa que lo impactó como un rayo. Era una culpa como ninguna otra que hubiera experimentado, una que no se podía negociar con dinero ni resolver con una reunión de crisis. El avión privado era un jet de lujo, diseñado para la comodidad y la velocidad, pero para Hugo, ese vuelo de 2 horas se le hizo eterno.
Miraba por la ventana, las nubes como una alfombra suave e interminable, y con cada minuto que pasaba, la realidad de lo que le esperaba en Bariloche se hacía más tangible. Ya no era solo el director ejecutivo de Horizonte Digital, ahora también era padre. Padre de 3 hijos a los que nunca había conocido, a los que nunca había abrazado y cuya existencia se había revelado de forma tan abrupta. El silencio en la cabina era inquietante, roto solo por el suave zumbido de los motores, que parecía susurrar las preguntas sin respuesta en su mente. El aterrizaje en Bariloche fue suave, pero Hugo sintió un escalofrío en el pecho. El aire fresco de la Patagonia, con su inconfundible aroma a pino y tierra húmeda, le llenó los pulmones al bajar del avión. Era un marcado contraste con el calor húmedo de Buenos Aires, y sintió como si hubiera entrado en otra dimensión. Un coche con chofer lo esperaba en la pista, como siempre. Pero esta vez, el destino no era un hotel de 5 estrellas ni una cita de negocios. Era una dirección en Bariloche que Marina le había enviado por mensaje de texto, un lugar que no tenía ni idea de cómo sería ni de qué encontraría allí. Mientras el coche recorría las sinuosas calles de la ciudad, bordeando el lago Nahuel Huapi, cuyas aguas turquesas reflejaban el cielo gris, Hugo contemplaba las casas de madera y piedra, con sus techos inclinados cubiertos de nieve fresca. Las imponentes montañas, los altos árboles y el aire puro formaban un paisaje sobrecogedor, pero apenas lo percibía. Su mente estaba centrada en una sola cosa: conocer a Marina y, aún más importante, a los 3 pequeños seres a los que ella llamaba sus hijos. El miedo era una emoción que Hugo rara vez permitía entrar en su vida, pero en ese momento lo sintió, palpable, fuerte, mezclado con una abrumadora dosis de incertidumbre y una extraña, casi imperceptible chispa de esperanza. El coche se detuvo frente a una encantadora casa de madera con detalles en piedra y ventanas que parecían sonreír al paisaje montañoso. Había un jardín bien cuidado con flores silvestres y arbustos, y un columpio de neumático colgado de un árbol robusto parecía mecerse suavemente con la brisa fría. Todo emanaba una calidez completamente opuesta al ambiente estéril y ultramoderno del apartamento de Hugo en Buenos Aires. El silencio que se instaló dentro del coche cuando el conductor apagó el motor era casi opresivo, roto solo por el lejano canto de los pájaros y el susurro de las hojas secas. Hugo bajó del coche, sintiendo el peso del abrigo de lana que se había echado encima del traje. Recorrió con la mirada la fachada de la casa, imaginando lo que le aguardaba dentro. Apretó los puños, un gesto inconsciente de nerviosismo. La puerta, pintada de un azul vibrante que contrastaba con la madera oscura, parecía invitarlo a entrar, pero dudó un instante, sintiendo una barrera invisible, hecha de años de ausencia y arrepentimiento, entre él y lo que había tras ella. Era uno de los pocos momentos de su vida en que Hugo no se sentía en control, y la sensación era tan extraña como abrumadora. Con un profundo suspiro, finalmente se dirigió a la puerta y tocó el timbre. El melodioso sonido, que recordaba a una campanilla de viento, resonó en el silencio de la tarde. No tardó en abrirse revelando a Marina. Era diferente, sí, pero aún conservaba ese brillo indomable en la mirada, y su cabello, ahora un poco más largo, enmarcaba su rostro con la misma gracia que antes. Llevaba un delantal de lino sobre una blusa de lana y tenía los brazos ligeramente enharinados, como si estuviera en plena creación culinaria. Había una serenidad en su semblante que Hugo no recordaba haber visto antes. Su mirada, sin embargo, no era acogedora. Era una mirada que reflejaba una compleja mezcla de viejas heridas, cansancio y férrea determinación. «Hugo», dijo en voz baja, casi un susurro,
pero con una intensidad que lo impactó directamente. No hubo sonrisa ni una invitación formal para entrar, solo el reconocimiento de su presencia, cargada de todo lo vivido y no vivido entre ellos. Hugo sintió un escalofrío al darse cuenta de que la batalla que le aguardaba no sería con hojas de cálculo ni juntas directivas, sino con las emociones crudas que había evitado durante tanto tiempo. Fue entonces cuando lo oyó. Primero una risa aguda, contagiosa y llena de vida, proveniente de lo más profundo de la casa. Luego otra y otra, formando una sinfonía de alegría infantil que llenó el aire y resonó por todos los rincones de la casa. Seguido de la risa, llegó el sonido apagado de pequeños pies corriendo, y entonces, como convocados por su presencia, 3 pequeñas figuras aparecieron en el pasillo, mirando con curiosidad y una mezcla de timidez. 3 chicos, idénticos, cada uno con una maraña de rizos castaño claro y ojos que eran una mezcla perfecta del azul intenso de Hugo y el verde vibrante de Marina. El aire se detuvo. El mundo de Hugo, construido sobre una base de números y ambición, se derrumbó en un instante, dando paso a una avalancha de emociones que no supo cómo procesar. El silencio en el recibidor era tan denso que Hugo casi podía tocarlo. Sus ojos, antes tan concentrados en los estados financieros y las proyecciones del mercado, ahora estaban fijos en las 3 pequeñas figuras que lo observaban desde el pasillo. Eran como copias en miniatura de Marina y de él mismo, una mezcla imposible de ignorar. Uno de los chicos, el más atrevido, tenía el pelo revuelto y unos ojos grandes y curiosos, exactamente igual que los de Hugo de niño. Marina le había dicho una vez que era un curioso incorregible que siempre estaba desmontando cosas. Otro, un poco más contenido, sostenía un osito de peluche desgastado y tenía la mirada perspicaz de Marina, que parecía ver más allá de las apariencias. Y el tercero, con una sonrisa desdentada, era una explosión de energía contenida, dando botes en el sitio como si estuviera a punto de estallar de risa. Hugo sintió un nudo en la garganta, el más denso que jamás había sentido en una negociación millonaria. Eran sus hijos, sangre de su sangre, y no tenía ni idea de cómo acercarse a ellos, cómo presentarse, cómo empezar a deshacer 5 años de brutal ausencia. Su mente, que antes funcionaba con la precisión de un reloj suizo, ahora parecía haberse ahogado, incapaz de procesar la avalancha de emociones que lo azotaba. Había culpa, sí, una culpa abrumadora que le quemaba el pecho, pero también algo más, una punzada de algo parecido a una alegría inusual, una extraña calidez que comenzaba a derretir la armadura que había construido alrededor de su corazón. Marina fue la primera en romper el silencio, con la voz un poco más baja, quizá notando la sorpresa reflejada en el rostro de Hugo. «Chicos, este es Hugo», no dijo papá. La palabra quedó suspendida en el aire, tácita pero presente en cada respiración. Los 3 pares de ojos azules y verdes se fijaron en Hugo, con genuina curiosidad mezclada con un toque de extrañeza. Uno de ellos, el más expansivo, dio un paso al frente, con la valentía que solo posee un niño de 5 años, y señaló el osito de peluche que su hermano sostenía. «Es Teddy, y este es Oliver, y este es Gabriel, soy Lucas». La voz era tenue y llena de entusiasmo, y la sinceridad del niño fue como una descarga eléctrica para Hugo. Lucas, Oliver, Gabriel. Los nombres resonaban en la mente de Hugo, formando una melodía que jamás había escuchado. Cada nombre era un fragmento de un futuro cuya existencia desconocía. Intentó sonreír, pero sintió que sus músculos faciales no estaban acostumbrados a ese tipo de movimiento. Extendió la mano instintivamente, pero se detuvo en el aire, sin saber dónde aterrizar, qué hacer. Él,
Comandaba el hombre cientos de personas, que cerraba tratos multimillonarios con un firme apretón de manos. Estaba allí, paralizado e incómodo frente a tres pequeños seres que, por derecho propio, eran parte de él. Marina observaba la escena con una expresión que Hugo no podía descifrar. Había un atisbo de agotamiento en sus ojos, pero también una fuerza silenciosa. La fuerza de quien había cargado sola con el peso de una inmensa responsabilidad durante años. Ella había hecho todo eso, criado a esos tres angelitos, mientras él se concentraba en sus días de robo, en sus ambiciones. La vergüenza de su propia omisión lo golpeó con renovada fuerza. No era digno de ese momento, de esa revelación, y sin embargo, allí estaba, ante tres reflejos de sí mismo, que lo miraban con una pureza que había olvidado que existía. El aire de la casa estaba impregnado de una atmósfera densa, con una complejidad de emociones que Hugo nunca imaginó que sentiría. Marina finalmente le hizo un gesto a Hugo para que entrara. Cruzó el umbral, sintiendo el crujido del suelo de madera bajo sus pies, un sonido que pareció amplificarse en el silencio que siguió. Los chicos, Lucas, Oliver y Gabriel, se apartaron un poco, con la mirada fija en él, como si estuvieran ante una extraña criatura salida de un cuento. Hugo se sintió exactamente así, un extraño en un mundo que, de alguna manera, también era suyo. Se quitó el abrigo, con las manos aún inseguras, y Marina señaló un sofá rústico cubierto con mantas de Sens, colores. Se sentó, hundiéndose en los suaves cojines, sintiendo el contraste con las duras y ergonómicas sillas de su oficina. Marina, con la misma calma que había mostrado al abrir la puerta, pidió a los chicos que fueran a su habitación. «Vayan a jugar un rato, por favor. Necesito hablar con Hugo», dijo con voz suave, pero con una firmeza que no admitía objeciones. Los tres, obedientes, pero con una última mirada curiosa al desconocido, desaparecieron por el pasillo, y el silencio reinó de nuevo, roto solo por el suave crepitar de la chimenea en la sala, una calidez que Hugo sintió en el rostro, pero que aún no llegó a su frío corazón. Marina se sentó en el sillón frente a él, con las manos cruzadas sobre el regazo, y lo miró fijamente. «Entonces, Hugo, ¿ahora entiendes eso de nunca he estado sola?», empezó, con la voz sin rastro de emoción aparente, como si recitara una frase ensayada 1000 veces. «Simplemente desapareciste, te esfumaste del mapa. Al principio intenté buscarte, pero siempre estabas ocupado, viajando, en reuniones cruciales. Tu asistente era un muro infranqueable, y cuando descubrí que estaba embarazada, de 3, fue un shock, un golpe que me derribó, pero también me hizo levantar de una forma que jamás entenderías». Hugo intentó interrumpir, pero ella levantó la mano, un claro gesto de silencio. «No quería que lo supieras entonces», continuó, subiendo un poco la voz, con un atisbo de resentimiento ahora perceptible. «Vi cómo te convertías en algo distinto al hombre que yo conocía, Hugo. Te consumía tu ambición, tu éxito, y supe que de repente 3 bebés solo serían un problema en tu apretada agenda. No quería que fueran un problema, son mi vida, y decidí criarlos sola, aquí en Bariloche, lejos de todo lo que representaba el mundo corporativo y de la persona en la que te habías convertido». Con cada palabra, Hugo sentía un golpe, una dura verdad que no podía refutar. Bajó la mirada hacia sus manos, apretando los puños, sintiendo el peso de su cobardía, de su omisión. «Marina, lo siento mucho», logró decir con la voz quebrada, y se odió por ello. El hombre inquebrantable, el director ejecutivo que nunca se disculpaba, estaba allí, reducido a una frase patética. «No lo sabía, juro que no tenía ni idea. Si lo hubiera sabido, yo...». Marina negó con la cabeza con una sonrisa amarga en los labios. «¿Qué habrías hecho, Hugo? ¿Dejarlo todo? ¿Dejar tu horizonte digital para ser padre? Apenas tenías tiempo para ti. Y para
Ellos necesitaban un padre presente, Hugo, no un apellido en un documento, ni un cheque ocasional. Necesitaban amor, tiempo, risas, alguien que estuviera ahí para ellos todos los días. Sus palabras fueron como flechas, cada una golpeando un punto sensible en su pecho, abriendo viejas heridas y creando nuevas. Con cada palabra que Marina decía, Hugo sentía el peso de sus decisiones. No podía discutir, no podía defenderse. Las verdades que ella exponía eran brutales en su simplicidad. Razón, «¿Tienes?», murmuró con voz apenas audible, y sintió una punzada de sorpresa al admitirlo. Yo fui un completo idiota, cegado por mi propia ambición. No sé qué decir, Marina. ¿Cómo puedo siquiera empezar a arreglar esto? La miró, suplicando un atisbo de perdón, de esperanza. Cualquier cosa menos la fría resignación que vio en su rostro. Marina suspiró, un suspiro que parecía cargar con el peso de años de noches sin dormir y preocupaciones silenciosas. 5 años de ausencia no se arreglan. Con un «lo siento, Hugo». No se arreglan con dinero, se arreglan con tiempo, con presencia, con tu disposición a convertirte en un verdadero padre para ellos. Hizo una pausa, y sus ojos, que antes brillaban de resentimiento, ahora mostraban un profundo cansancio. No te pido que renuncies a tu vida, a tu negocio, pero te digo que necesitas priorizar. Son tus hijos y merecen conocer a su padre, merecen que seas su padre. Hugo procesó sus palabras. Priorizar. Siempre había priorizado el trabajo. Siempre. Su vida era una ecuación donde el éxito profesional era la única variable importante. Pero ahora, allí, sentado en ese mullido sofá de Bariloche, frente a Marina y con el recuerdo de esas 3 caritas curiosas, se dio cuenta de que la ecuación de su vida estaba completamente equivocada. El dinero, el poder, el horizonte digital, todo parecía descolorido, opaco, comparado con la vivacidad y la pureza de esos 3 chicos que apenas conocía. De repente, la idea de ser padre ya no le parecía tan aterradora ni incómoda. Todo lo contrario, sentía una urgencia, una necesidad de aprender, de comprender, de recuperar el tiempo perdido. Se imaginaba jugando a la pelota con ellos, leyéndoles cuentos antes de dormir, enseñándoles sobre el mundo, tal vez incluso sobre las estrellas y las galaxias, como le encantaba hacer de niño. Era una nueva visión, una que nunca había permitido que entrara en su mente, pero ahora se presentaba con una claridad abrumadora, la promesa de una vida que ni siquiera sabía que anhelaba. «Me quedo, Marina», dijo Hugo con la voz más firme, pero aún con un tinte de emoción. «No sé cómo, no sé cuánto tiempo, pero me quedo. Necesito conocer a mis hijos. Necesito intentar ser el padre que se merecen, el padre que debí haber sido desde el principio. Voy a hacer todo lo posible por lograrlo, por ellos, por ti». Sabía que era una promesa audaz, una que requeriría un cambio radical en su vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, Hugo sintió que no solo hablaba, sino que se comprometía con algo más grande que cualquier negocio, cualquier ambición profesional. Algo que, en el fondo, era humano. La promesa de Hugo flotaba en el aire de la sala. Una promesa que, por primera vez, no iba dirigida a una junta de accionistas ni a un inversionista millonario, sino a una mujer a la que había herido profundamente y a 3 hijos a los que apenas conocía. Marina lo observó un largo instante, con el rostro aún serio, pero con un brillo casi imperceptible en sus ojos, un destello de esperanza mezclado con una comprensible cautela. No sonrió ni lo abrazó, simplemente asintió, un gesto silencioso que Hugo interpretó como un «ya veremos». El camino sería largo, lo sabía, pero la oportunidad, por pequeña que fuera, se le había presentado. Ese día Hugo no regresó a Buenos Aires. Canceló todas sus reuniones, delegó responsabilidades e informó a su asistente que se quedaría en Bariloche indefinidamente.
La noticia, proveniente del implacable CEO, conmocionó a la junta directiva de Horizonte Digital, pero a Hugo, por primera vez en mucho tiempo, no le importó su reacción. Sus prioridades habían cambiado. Pasó el resto de la tarde en casa de Marina, observando a Lucas, Oliver y Gabriel desde lejos, intentando absorber cada detalle de sus personalidades, sus risas, sus singulares maneras de interactuar con el mundo. Los vio jugar con bloques de construcción, construyendo torpes torres que se derrumbaban de la risa. Observó a Lucas, el más hablador, contar historias elaboradas a sus ositos de peluche, cada uno con una voz diferente. Observó a Oliver, el más reflexivo, dibujar con una concentración impresionante, usando colores vibrantes y trazos firmes que recordaban la pasión de Marina por el arte. Y Gabriel, el más enérgico, corría por la habitación, chocando con todo, con una energía inagotable que lo llenaba de una extraña sensación de asombro y agotamiento a la vez. Ese día no se trataba de grandes discursos ni reconciliaciones épicas, sino de los pequeños, a menudo torpes, primeros pasos de un padre hacia sus hijos. La cena fue un delicioso caos. Hugo intentó ayudar a Marina a poner la mesa, tropezando con sus propios pies y casi rompiendo un plato, lo que provocó risas sinceras en los chicos, las primeras risas que sentían por él. Se sentó a la mesa entre Lucas y Oliver y por primera vez en años comió una comida casera, sencilla, pero llena de cariño. Las preguntas de los chicos se sucedieron en 1900. Cascada. ¿Tienes un coche volador? ¿Eres un superhéroe? Hugo rió, respondiendo con una sinceridad que no se había permitido en mucho tiempo, sintiendo un calor que le invadía el pecho, un calor que no era el de la chimenea, sino el de una conexión que había negado durante mucho tiempo. Esa noche, mientras Marina arropaba a los niños, Hugo los observaba desde el pasillo. Los vio abrazados, besados de buenas noches y contados cuentos en voz baja. Y cuando se apagaron las luces y la casa se sumió en un silencio acogedor, sintió una paz que el dinero y el poder nunca le habían dado. No sabía qué le depararía el futuro, ni cómo él, el testarudo director ejecutivo, se adaptaría a la vida de padre. Pero ese día en Bariloche, ante la mirada de sus hijos y la silenciosa fortaleza de Marina, Hugo comprendió que el mayor logro de su vida no estaría en los negocios, sino en el arte de ser padre, en reconectar con su propia humanidad y finalmente, tras años de ceguera, encontrar su verdadero horizonte.